Me escapé de mis crueles padres en la infancia, gané $1.000.000 en la lotería y compré una casa con ese dinero. Mi hermanastro vino a mí y a quitarme la casa. Hola Reddit, ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Es difícil escribirlo y honestamente ni siquiera sé si estoy buscando un consejo o solo necesito un desahogo. He estado cargando con esto durante tanto tiempo y me está pesando. Nunca le he contado a nadie toda la historia, ni siquiera a mis amigos más cercanos, pero estoy en el punto en el que siento que necesito sacarlo todo. Tal vez si lo escribo pueda darle sentido. Así que aquí va. Abróchense los cinturones, porque esto va a ser mucho. Crecí en un pueblo pequeño de esos donde todos saben los asuntos de todos, pero de alguna manera nadie parecía saber lo que estaba pasando detrás de los muros de mi casa, o tal vez lo sabían y no les importaba. No conozco a mis padres. Dios, ¿por dónde empiezo con ellos? Mi padre Brian era el clásico alcohólico enojado. Siempre estaba enojado por algo, un mal día en el trabajo lo tomaba. Me fastidiaba, mamá no cocinaba su comida favorita de alguna manera. Esa era mi culpa, nunca podía hacer nada bien ante sus ojos. Si sacaba AB+ en la escuela decía que era perezosa, si marcaba un gol en fútbol decía que podría haber marcado también si no fuera tan lenta. El abuso físico era malo, pero honestamente es lo emocional, lo que realmente me jodía. Me llamaba inútil, estúpida y pérdida de espacio, le tenía miedo. Pero de una manera extraña, pensaba que eso era normal. Pensaba que todos los papás serán así. Mi mamá, por otro lado, no era mejor, no era físicamente abusiva como él, pero estaba ausente, como si estuviera ahí físicamente, pero no le importaba. Yo pasaba la mayor parte de sus días borracha, drogada, tirada en el sofá, fumando sin parar y viendo la televisión diurna. Cada vez que intentaba hablar con ella o pedirle ayuda me hacía un gesto para que me fuera, diciéndome que dejara de ser dramática. La única persona que me hacía sentir que importaba era la hermana de mi mamá, Lidia. Ella era todo lo que mis padres no eran. Ella era amable, paciente, y de verdad me escuchaba. Tía Lidia no era perfecta, nadie lo es, pero era lo más parecido a una madre que he tenido. Vivía a 1 hora de distancia y solo podía verla un par de veces al mes. Pero esos fines de semana en su casa eran los únicos momentos en los que me sentía segura. Me llevaba a tomar un helado, me preguntaba sobre la escuela y parecía interesada en lo que tenía que decir. Recuerdo que pensé que si pudiera vivir con ella, todo estaría bien, pero mis padres no querían saber nada de eso. Dejaron en claro que estaba atrapada con ellos. Una vez escuché a mi padre decirle a mi madre que Lidia era demasiado blanda y que necesitaba endurecerme si quería sobrevivir en este mundo. Ni siquiera me dejaban visitarla en vacaciones, diciendo que era importante mantener unida a la familia como si fuéramos algo parecido a una familia real. La escuela era una pesadilla y un refugio. Por un lado, era un lugar donde no tenía que lidiar con mis padres durante unas horas al día. Por otro lado, era una completa marginada. Supongo que tiene sentido, ¿verdad? No tenía idea de cómo interactuar con otros niños. No tenía amigos, la mayor parte del tiempo solo me sentaba en la parte de atrás del salón de clases esperando que nadie me notara. Tenía demasiado miedo de llevar a alguien a casa, porque no quería que vieran cómo era realmente mi vida. El bullying empezó alrededor de 5º grado. Yo era pequeño para mi edad, tranquilo y torpe. Un target perfecto. Había un niño, Tyler, que se propuso hacer de mi vida un infierno. Me empujaba, me insultaba, se burlaba de mí. Recuerdo un día me hizo tropezar en el pasillo, mis libros volaron por todas partes. Mientras yo me apresuraba a recogerlos, serio y dijo: no me extraña que tus padres te odien. Eso fue un golpe fuerte, no sé cómo lo supo, pero de alguna manera lo hizo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tal vez otras personas podían ver lo que estaba pasando en casa, pero nadie dijo nada ni intentó ayudar. Creo que la primera vez que realmente entendí que algo andaba muy mal con mi familia fue cuando tenía unos 2 años. Mi papá llegó a casa del trabajo más borracho de lo normal. Ni siquiera recuerdo qué lo hizo estallar esa noche, pero estaba furioso. Empezó a tirar cosas, a romper platos, a gritarle a mi madre. Yo estaba en mi habitación, intentando no ser visto, pero podía oír todo. De repente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y allí estaba él, elevándose sobre mí, con una mirada salvaje en sus ojos. ¿Crees que eres mejor que yo, no? Arrastró las palabras tropezando hacia mí. No sabía qué decir, así que me quedé allí sentada. Congelada, respóndeme, gritó, agarrándome del cuello de la camisa y tirando de mí para ponerme de pie. No sé, tartamudeé aterrorizada. Me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas, mi visión se nubló y sentí el sabor de la sangre en la boca. Recuerdo haber caído al suelo, mi cabeza daba vueltas y pensaba que esto era todo, me iba a matar, pero no lo hizo. En cambio,
Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, apretó los puños y salió furioso de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé en el suelo durante lo que parecieron horas, demasiado asustada para moverme. Esa fue la noche en la que empecé a contar los días hasta que pudiera irme para siempre. La secundaria no era mucho mejor, pero al menos empecé a descubrir cómo sobrevivir. Mantuve la cabeza baja, hice mi trabajo y me mantuve alejado de los problemas. No era el niño más inteligente, pero estaba decidido. Sabía que si quería salir de esa casa tenía que entrar a la universidad. Era mi única salida. El acoso nunca se detuvo realmente, pero aprendí a lidiar con él. Me volví bueno en mimetizarme con el fondo, volviéndome invisible. Realmente no hice ningún amigo, pero no me importaba. Todo lo que me importaba era superar cada día y estar más cerca de irme. Empecé a pasar más tiempo con la tía Lidia, quien para entonces se había dado cuenta de que algo iba muy mal en casa. Trató de hablar con mi madre al respecto, pero por supuesto, eso no llevó a ninguna parte. Mi madre simplemente la ignoró, diciendo que estaba siendo demasiado sensible y que necesitaba endurecerme. Pero Lidia no se lo creyó. Empezó a invitarme más a menudo, a darme libros y a hablarme sobre la universidad. Me dijo que era inteligente y que podía salir de allí si trabajaba lo suficiente. Fue la primera persona que me hizo creer que tal vez no era tan inútil como mi padre decía que era. Cuando finalmente me aceptaron en una universidad decente, no lo podía creer. Recuerdo recibir la carta de aceptación por correo y simplemente mirarla sin entender realmente lo que significaba. Lo hice, me iba, por supuesto, a mis padres no les importó. Mi padre apenas miró la carta antes de murmurar algo sobre cómo la universidad era una pérdida de tiempo y dinero. Mi madre ni siquiera dijo nada, solo encendió otro cigarrillo y volvió a su programa de televisión, pero no me importó. Me iba y eso era todo lo que importaba. Mi primer día en el campus fue surrealista. No conocía a nadie, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo. Me sentía libre, era como si me hubieran quitado un peso de encima. Nadie sabía de mi pasado, nadie sabía de mis padres y por primera vez podía ser yo mismo. No tenía que preocuparme porque me golpearan o me gritaran. No tenía que andar de puntillas tratando de evitar desencadenar el temperamento de mi padre. Finalmente era libre, pero aunque estaba físicamente fuera de esa casa, el daño ya estaba hecho. No sabía cómo conectar con la gente, no sabía cómo. Para hacer amigos, había pasado toda mi vida tratando de permanecer invisible, y ahora que no tenía que hacerlo, no sabía cómo ser visto. Un día, durante mi segundo año en la universidad, recibí una llamada de la tía Lidia. Estaba llorando, algo que nunca había escuchado antes. Me dijo que mi padre había tenido un accidente automovilístico, había estado bebiendo, por supuesto, y había estrellado su camioneta contra un árbol, estaba en estado crítico. No sabía cómo sentirme. Una parte de mí quería sentirse aliviada. Quiero decir, este era el hombre que había hecho de mi vida un infierno desde que tengo memoria. Pero otra parte de mí no lo sabía. Seguía siendo mi padre y no importaba cuánto lo odiara. La idea de que muriera todavía era difícil de procesar. Fui al hospital no porque quisiera, sino porque sentía que tenía que hacerlo. Cuando llegué, mi madre estaba sentada en la sala de espera, fumando como de costumbre, luciendo más molesta que molesta. Apenas me reconoció cuando entré. «Está en cirugía», dijo rotundamente, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. No dije nada. Cualquier cosa. Me quedé allí sentada mirando al suelo intentando darle sentido a mis emociones. Después de lo que parecieron horas, el médico finalmente salió y nos dijo que mi padre había sobrevivido a la cirugía, pero estaba en coma. Hola Reddit. Soy yo de nuevo. Publiqué hace un tiempo sobre mi pesadilla de infancia, cómo finalmente salí yendo a la universidad y las locas noticias sobre el accidente de mi padre. Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces y he querido actualizar, pero la vida se ha estado moviendo tan rápido. Abróchate el cinturón de nuevo, porque si pensaste que la última parte fue una locura, este próximo capítulo es aún más loco después del accidente de mi padre. Me quedé con una extraña mezcla de alivio y culpa. Mi padre había entrado en coma y aunque una parte de mí quería sentirse mal, simplemente no podía. Todo lo que podía pensar era que tal vez, solo tal vez, finalmente sería libre. Pero estar en ese hospital viendo a mi madre fumando sin parar y apenas reconociéndome, algo dentro de mí se rompió. No podía hacerlo más.
la culpa, la ansiedad, el miedo. Solo quería salir para siempre. La tía Lidia vino a verme más tarde ese día al hospital y me derrumbé. Le dije todo de ella, incluso las cosas que me avergonzaban demasiado de decirle antes de las palizas, el abuso verbal, cómo me sentía como si no fuera nada. Ella solo escuchó y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo en este lío. Entonces dijo algo que cambiaría todo. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Fue como si alguien hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. En ese momento, tomé una decisión. Había terminado con mis padres, había terminado con esa vida. No me importaba lo que costara. Así que una semana después empaqué mis cosas. Dejé una nota para mi madre y Lidia y me pusimos en camino. Salimos de ese pequeño pueblo como si nos persiguieran los fantasmas de mi pasado. Y honestamente se sintió como si así fuera. Terminamos en una nueva ciudad a unos pocos estados de distancia. Lidia tenía algunos ahorros y me quedaba un poco de dinero para mis préstamos estudiantiles, así que alquilamos un pequeño apartamento. No era mucho, solo un sucio apartamento, de una habitación en una parte no tan buena de la ciudad, pero era nuestro, y lo más importante estaba lejos de mis padres. Finalmente sentí que podía respirar. Tuve que dejarlo de la universidad. Sé que no fue ideal, pero entre todo lo que había pasado en la necesidad de dinero, realmente no tenía otra opción. Lidia y yo comenzamos a buscar trabajo. No fue fácil, pero después de un par de semanas conseguí un trabajo como empleada en una pequeña empresa de marketing. No era glamoroso, pero fue un comienzo. Al principio el trabajo era solo una forma de pagar las facturas, pero sucedió algo inesperado, y comencé a ser bueno en eso. Muy bueno. Supongo que todos esos años de intentar permanecer invisible me habían hecho excelente para observar a las personas y rápidamente descubrí cómo navegar por la política de la oficina. En unos pocos meses me ascendieron a gerente de cuentas junior. No podía creerlo. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Mientras tanto, Lidia encontró un trabajo como asistente de maestra en una escuela primaria local. No ganaba mucho dinero, pero le encantaba verla llegar a casa todos los días con una sonrisa en su rostro, hablando de sus estudiantes. Me hizo darme cuenta de lo mucho más feliz que parecía también. Ambos finalmente estábamos viviendo nuestras propias vidas libres del ambiente tóxico que habíamos dejado atrás. Empecé a caer en mi lugar. Seguí subiendo la escalera en el trabajo, pasé de gerente de cuentas junior a senior en un año. Se sentía surrealista. En realidad era bueno en algo, y la gente se estaba dando cuenta de que mi jefe Jake me tomó bajo su protección y me enseñó todo lo que sabía sobre el negocio. Era duro, pero justo y lo respetaba por eso. Era la primera vez que tenía una figura masculina en mi vida que no me derribaba. Fue en esta época que la conocí. Natalie trabajaba en el mismo edificio que yo, pero para una empresa diferente. Solíamos viajar juntos en el ascensor en un silencio incómodo, pero un día me sonrió y algo hizo clic. Comencé a buscar excusas para encontrarme con ella y finalmente me armé de valor para invitarla a tomar un café. Admito que estaba aterrorizado. Nunca había salido con nadie antes, ni siquiera sabía cómo tener una conversación normal con una chica, y mucho menos invitarla a salir, pero de alguna manera funcionó. Tomamos un café y luego cenamos, y antes de darme cuenta estábamos pasando todo nuestro tiempo libre juntos. Natalie era diferente a todas las personas que había conocido. Era inteligente, segura de sí misma, y tenía una energía contagiosa que me hacía querer estar cerca de ella todo el tiempo. Hablábamos durante horas sobre todo el trabajo, la vida, los sueños para el futuro. Tenía esa forma de hacerme sentir como si fuera la única persona en la habitación. Cuando me miraba era embriagador. Por primera vez en mi vida no solo estaba sobreviviendo, en realidad estaba viviendo. Tenía un trabajo, amaba a una mujer que me hacía sentir que valía algo y un futuro que no parecía tan sombrío. Las cosas finalmente estaban mejorando y luego las cosas se volvieron aún más locas. Un viernes por la noche, Natalie y yo estábamos en el supermercado comprando algunos bocadillos para una noche de cine por capricho. Compré un boleto de lotería. No pensé mucho en eso. Fue uno de esos momentos de ¿por qué no? Fuimos a casa, vimos la película y me olvidé por completo del boleto. A la mañana siguiente, me desperté aturdido y con resaca por haber bebido demasiado vino barato y encontré a Natalie mirando la televisión con la boca abierta.
Los números de la lotería estaban en la pantalla y ella sostenía el boleto en la mano. Ganó, susurró con voz temblorosa. Oh, Dios mío, de verdad ganamos. Al principio no le creí, parecía un sueño, una de esas cosas absurdas demasiado buenas para ser verdad que ni siquiera puedes entender. Pero ella no estaba bromeando, habíamos ganado el premio gordo, 1 millón. No sabía qué hacer, quiero decir, ¿cómo se procesa algo así? Un minuto estoy preocupada por el alquiler y los pagos del coche, y al siguiente estoy sentada sobre $1 millón. No parecía real. Pasamos el resto del día en un día llamando a la comisión de lotería, rellenando el papeleo y tratando de averiguar qué vendría después. Ganar esa cantidad de dinero es una bendición, pero también puede ser una maldición si no tienes cuidado. Había oído demasiadas historias de terror sobre gente que se gastaba sus ganancias de lotería y acababa peor de lo que empezaba, así que sabía que necesitaba ayuda. Después de investigar un poco, encontré un asesor financiero llamado Mark. Me lo recomendaron mucho y cuando nos conocimos, inmediatamente sentí que podía confiar en él. Mark me explicó todo. Los impuestos, las inversiones, la importancia de establecer un plan a largo plazo después de los impuestos y las tasas, nos quedaban alrededor de $850,000. No está mal, ¿verdad? Mark me ayudó a configurar una cartera diversificada, poniendo la mayor parte del dinero en inversiones seguras, mientras dejaba un poco de espacio para algunas jugadas más riesgosas que podrían dar sus frutos en el futuro. También abrí una cuenta de ahorros y un fondo de emergencia. Se sintió extraño de repente tener esta seguridad financiera después de tantos años de apenas sobrevivir, pero también se sintió bien por primera vez en mi vida. No tenía que preocuparme por el dinero, podía respirar un poco más tranquilo, sabiendo que tenía una red de seguridad. Justo cuando pensaba que la vida finalmente se estaba sentando en algo bueno, algo sólido, todo dio otro giro brusco. Unos meses después de ganar la lotería, Natalie y yo tuvimos una pelea enorme. Surgió de la nada, o al menos se sintió así. Estábamos sentados en nuestra sala de estar hablando sobre el futuro, cuando ella soltó la bomba. He estado pensando, dijo sin mirarme, tal vez deberíamos tomarnos un tiempo separados. Me quedé atónito. Todo había ido tan bien, o al menos pensé que sí. Teníamos dinero, éramos felices, pensé, y finalmente estaba empezando a sentir que mi vida estaba encaminada. Pero Natalie tenía otros planes. Me dijo que el dinero cambió las cosas, que ella sentía que nos estábamos distanciando. Yo no lo vi, pero tal vez ese era el problema. Había estado tan centrado en mi propia felicidad, mi propio escape del pasado, que no me había dado cuenta de lo que estaba pasando justo delante de mí. Natalie se estaba alejando y yo ni siquiera me había dado cuenta. Se mudó al día siguiente. Estaba devastado. Sentía que mi mundo se estaba desmoronando de nuevo, pero esta vez no caí en el mismo pozo de desesperación en el que solía caer. No era el mismo niño asustado que había sido cuando me fui de casa. Ahora era más fuerte, más resiliente. No iba a dejar que esto me destrozara después de que Natalie se fuera. Me sumergí en mi trabajo, asumí más responsabilidad en la empresa, comencé a relacionarme con personas de la industria e incluso conseguí un trabajo secundario. Consultoría para pequeñas empresas emergentes. Mi carrera se estaba disparando, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control sobre algo que Lidia siempre es la presencia constante en mi vida. Estaba allí para apoyarme en todo. Ella había estado ahorrando su dinero de su trabajo, y juntas decidimos comprar una casa. No era nada lujoso, solo un lugar modesto en un vecindario tranquilo. Pero era nuestro, habíamos construido esta vida juntos, y aunque las cosas no habían resultado exactamente como yo había imaginado, estaba orgullosa de lo que habíamos logrado. La vida no es perfecta. Todavía tengo cicatrices de mi infancia que no creo que alguna vez sanen por completo, pero por primera vez siento que estoy avanzando, no solo huyendo. He construido una vida para mí de la que estoy orgullosa, y sé que sea, lo que venga después, estaré lista para enfrentarlo de frente. Gracias por escuchar. Reddit ha sido un infierno, pero finalmente estoy empezando a ver la luz al final del túnel. Hey Reddit, soy yo. Otra vez pensé que finalmente había encaminado mi vida, que había dejado todo el caos atrás. Pero resulta que el pasado tiene una forma desagradable de aparecer cuando menos lo esperas. Esta vez apareció en forma de alguien que apenas conocía, y casi me cuesta todo. Déjame retroceder un poco. Después de ganar la lotería, lidiar con la partida de Natalie y concentrarme en el trabajo,
Las cosas estaban empezando a estabilizarse nuevamente. Tenía mi casa, mi carrera seguía escalando, y la tía Lidia y yo estábamos más unidas que nunca. No era perfecto, pero había trabajado duro para crear algo parecido a una vida normal. Pero la vida nunca permanece tranquila por mucho tiempo, ¿verdad? Una tarde de jueves al azar recibí una llamada que nunca vi venir. Estaba en medio de una reunión con un cliente cuando mi teléfono se rompió. Casi lo ignoré, pero por alguna razón me sentí obligado a mirar la pantalla. Era un número desconocido, pero algo me hizo responder. Hola, soy Kyle. Kyle. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Kyle era mi medio hermano, el hijo de mi padre de una relación anterior. Apenas lo conocía, no habíamos crecido juntos, y las pocas veces que nos habíamos visto, había sido incómodo en el mejor de los casos. Siempre parecía resentido, amargado por algo, no teníamos una relación real y honestamente no había pensado en él en años. ¿Qué quieres? Pregunté sintiendo mi estómago apretarse. Estoy en la ciudad, necesitamos hablar. Había algo en su voz que me puso nerviosa, pero no sabía que tal vez era la forma en que no preguntó. Exigió. Debería haber dicho que no en ese momento, pero por alguna razón no lo hice. Acepté encontrarme con él al día siguiente, pensando que podía manejar lo que fuera que quisiera. Lo equivocada que estaba al día siguiente. Escuché un golpe en mi puerta. Para mi sorpresa, Sia estaba allí parado en mi porches, y ninguna invitación había aceptado encontrarme con él para tomar un café. Pero en cambio aquí estaba en mi casa sin avisar. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fue cuánto había cambiado desde la última vez que lo vi. Ahora era más grande, más corpulento, y había una agudeza en sus ojos que me hizo sentir incómoda. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté manteniendo mi tono tranquilo pero firme. No respondió a mi pregunta, en cambio entró sin esperar una invitación. Su presencia de repente llenó la habitación de tensión. Podía sentir que algo estaba mal, algo oscuro hirviendo bajo la superficie. Estoy aquí por lo que es mío, dijo, sin rodeos, sus ojos escaneando la casa. Fruncí el ceño confundida. ¿De qué estás hablando? Esta casa, espetó, debería ser mía. Estás viviendo del dinero de papá y no lo mereces. Por un momento me quedé atónito. Esta era mi casa, la que había comprado con mi propio dinero después de ganar la lotería. ¿Qué tenía esto que ver con mi papá, Kyle? Esta casa no tiene nada que ver con papá, dije lentamente tratando de mantener la compostura. La compré con mi propio dinero. No es suya y no es tuya. La cara de Kyle retorcida por la ira. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿No es así? Gruñó. ¿Crees que solo porque tuviste suerte puedes fingir que eres otra persona? Bueno, adivina qué, sigues siendo parte de esta familia y no me iré hasta que obtenga lo que merezco. Podía sentir la tensión aumentando y antes de que pudiera decir algo más, que espetó en un instante, se abalanzó sobre mí, su puño conectó con mi mandíbula. La fuerza del golpe me tiró atrás y tropecé tratando de recuperar el equilibrio. Pero antes de que pudiera reaccionar, Kai golpeó de nuevo, esta vez con algo metálico en su mano. Nudillos de bronce había venido preparado. El dolor explotó en mi cara mientras me golpeaba una y otra vez. Traté de defenderme, pero Kyle era implacable, balanceándose salvajemente, alimentado por una rabia que no entendía. Cada golpe se sentía como fuego y podía sentir los huesos de mis costillas crujir bajo el impacto. Cada golpe me dejaba sin aliento, luchando por permanecer consciente. No sé cuánto tiempo duró, se sintió como horas, pero probablemente fueron solo unos minutos apenas. Podía ver bien. Mi visión se nubló y me desplomé en el suelo. Mi cuerpo gritaba de dolor. Kyle se paró sobre mí jadeando, su rostro retorcido en furia. Pensé que esto era todo, que me iba a matar. Entonces escuché una voz. Era Lidia parada en la puerta, su teléfono en la mano. Detente, gritó su voz temblando. Voy a llamar a la policía. Kyle se congeló, sus ojos yendo de mí a Lidia. Por un segundo parecía que también podría atacarla, pero luego algo quedó en su expresión. Sin decir palabras se giró y salió corriendo por la puerta, dejándome sangrando en el suelo. Lo siguiente que recuerdo fue el sonido de sirenas. Lidia se arrodilló a mi lado, sosteniendo mi mano. Su rostro pálido de miedo. Estaba hablando con el operador del Maisons, contándoles lo que había sucedido, pero su voz sonaba distante, como si viniera debajo del agua. Todo estaba borroso y apenas podía moverme. Los paramédicos llegaron y me llevaron rápidamente al hospital. Mis heridas eran peores de lo que pensé. Costillas rotas, una mandíbula fracturada, hemorragia interna. Los médicos me dijeron más tarde que si Lidia no hubiera llamado cuando lo hizo, podría no haber sobrevivido. Pasé los siguientes días en el hospital, recuperándome de la brutal paliza. Lidia se quedó conmigo todo el tiempo, negándose a dejar mi lado. No sé cómo lo habría superado sin ella. Kyle, por otro lado, había sido arrestado unas horas después del ataque. Se había escondido en un motel en las afueras de la ciudad, pero la policía lo encontró.
Rápidamente no se resistió. Unas semanas después del ataque comenzó el juicio. Nunca imaginé que estaría sentado en un tribunal viendo a mi propio medio hermano enfrentar cargos por intentar matarme, pero allí estaba. No me miró ni una vez durante el procedimiento. Simplemente se sentó allí, su rostro sin emociones, mientras la fiscalía expuso el caso. Tenían todas las pruebas, el testimonio de Lydia, los nudillos de bronce, las manchas de sangre en el suelo. Era un caso sólido, y el jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto. Kyle fue declarado culpable de agresión agravada, y el juez lo condenó a varios años de prisión. Pensé que sentiría una sensación de cierre, algo de alivio al saber que estaba encerrado, pero todo lo que sentí fue un profundo vacío. Este era mi hermano, o al menos se suponía que lo era. ¿Cómo se habían puesto tan mal las cosas entre nosotros? ¿Cómo habíamos terminado aquí? Dos extraños en un tribunal, uno de nosotros roto y el otro esposado. Pero sabía en el fondo que no era mi culpa. Kyle había tomado sus decisiones y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Era difícil de aceptar, pero tenía que hacerlo. Una vez que me dieron el alta del hospital, Lydia y yo regresamos a la casa. Se sintió extraño estar de regreso allí sabiendo lo que había sucedido dentro de esas paredes por un tiempo. No podía quitarme la sensación de miedo de que Kyle apareciera de nuevo, pero se había ido, encerrado, y tuve que recordarme a mí mismo que ahora estaba a salvo. Lydia me ayudó en el proceso de curación, tanto física como mentalmente. Y mentalmente mi cuerpo se curó lentamente, pero las cicatrices emocionales tardaron más. Tuve pesadillas durante semanas, despertándome con un sudor frío, convencida de que Kyle estaba de pie sobre mí con esos nudillos de bronce otra vez, pero cada día se hacía un poco más fácil. Me concentré en el trabajo, me lancé a proyectos tratando de recuperar una sensación de normalidad. El trabajo se convirtió en un refugio para mí. Mis colegas me apoyaron, me dieron espacio para recuperarme, pero también me ayudaron a mantener los pies en la tierra. Comencé a darme cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, no estaba sola. Lydia estaba a mi lado y tenía gente que se preocupaba por mí justo cuando comenzaba a sentir que tenía mi vida bajo control nuevamente. Otro shock llegó unos 6 meses después del ataque. Recibí una llamada de un hospital del que no había tenido noticias. En mucho tiempo, la voz del otro lado era de un médico, alguien que nunca había conocido antes. «Llamo por tu padre», dijo Kemi. El corazón dio un vuelco. Mi padre, el hombre que me había causado tanto dolor, el hombre que había entrado en coma después de su accidente de coche, lo había sacado de mi mente, convencido de que nunca se despertaría, de que nunca tendría que volver a lidiar con él. Había recuperado la conciencia. El médico dijo que no sabía cómo responder después de todo este tiempo, después de todo lo que había pasado. Mi padre estaba despierto. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Qué me diría después de todos estos años de silencio? El médico explicó que la condición de mi padre seguía siendo frágil, pero que por ahora estaba estable. Querían saber si podía ir a hablar sobre su atención para ayudar a tomar decisiones sobre su futuro. Colgué el teléfono. Mi mente estaba acelerada. Lo último que quería era volver a enfrentarme a mi padre para desenterrar todas esas viejas heridas. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que esto era algo que necesitaba hacer para cerrar el asunto, al menos, y ahí es donde estoy ahora. Reddit. Todavía no he decidido qué hacer, pero sé que pase lo que pase, lo afrontaré de frente. No soy la misma persona que era cuando dejé eso. Hogar tóxico. He sobrevivido demasiado para dejar que esto me rompa ahora. Gracias por escuchar. Te mantendré informado de lo que sucede a continuación. Hey Reddit, ha pasado un tiempo desde la última vez que publiqué, han pasado muchas cosas, y he estado tratando de entenderlo todo. Si has estado siguiendo mis historias, sabes que las cosas no han sido fáciles desde el abuso de mi padre hasta el ataque de mi medio hermano Kyle. La vida ha lanzado algunas bolas curvas serias, y ahora hay más para compartir, algo que nunca pensé que tendría que enfrentar de nuevo. Mis padres. Recibí esa llamada del hospital sobre mi padre despertando de su coma. Era lo último con lo que quería lidiar. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que ir. Tal vez era para cerrar el ciclo. O tal vez solo necesitaba mirarlo a los ojos una última vez. De cualquier manera decidí verlo entrar al hospital. Trajo recuerdos que he estado tratando de enterrar durante años. El olor estéril, el sonido de las máquinas pitando, todo se sentía demasiado familiar. Cuando me acerqué a su habitación, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía qué esperar. ¿Sería el mismo hombre que había aterrorizado mi infancia?
o el coma lo había cambiado cuando entré. Apenas lo reconocí, parecía frágil como un fantasma del hombre que una vez temí. Estaba apoyado en tubos de cama, unidos a él, y sus ojos estaban apagados. Pero en el momento en que me vio, algo parpadeó en su mirada. Un reconocimiento seguido de algo más oscuro. Mira que finalmente decidió aparecer, puso su voz áspera por desuso. Me quedé allí congelado. Había imaginado este momento tantas veces, pero nada podría haberme preparado para la avalancha de emociones que me golpeó y miedo, tristeza, todo se mezcló, dejándome sin palabras. Papá, me las arreglé para decir, mi voz apenas por encima de un susurro se amargamente. Papá, ahora quieres llamarme así y así y así. Los años de dolor y resentimiento se desbordaron. Ya no eres niño asustado, ya no el adolescente que caminaba de puntillas a su alrededor. Tratando de evitar su rabia, había sobrevivido demasiado para dejar que me derribara de nuevo. Nunca fuiste un padre. Para mí, dije mi voz más fuerte, esas ruinas de mi infancia me hiciste sentir como nada. Y ahora quieres actuar como si te debiera algo. Sus ojos se entrecerraron, pero no tenía la fuerza para discutir como solía hacerlo. Hice lo que tenía que hacer para endurecerte. Endurecerme, me golpeaste, me llamaste inútil, eras un monstruo. Hubo un largo silencio. Por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, se disculparía, pero por supuesto ese no era el Siem. Fuiste suave, murmuró, girando la cabeza hacia otro lado. Eso fue todo, no pude soportarlo más. Salí de la habitación, sin decir otra palabra. La puerta se cerró detrás de mí mientras estaba de pie en el pasillo. Sentí una extraña sensación de alivio. Lo había enfrentado y había dicho lo que necesitaba decir. Pero el cierre no iba a venir de él. Unos días después, recibí una llamada de Lidia. Había escuchado algunas noticias inquietantes sobre mi madre. Aparentemente había empeorado aún más, después de que fui pasando la mayor parte de su tiempo en una neblina de alcohol y drogas. Pero eso no fue lo peor. Lidia había sido contactada por alguien de mi ciudad natal. Aparentemente mi madre le había estado diciendo a la gente que la había abandonado, que le debía dinero, y que yo era la razón por la que su vida se había derrumbado. No sabía si estar enojado o desconsolado. No había hablado con mi madre en años, nunca se había preocupado por mí, nunca había estado ahí para mí. Y ahora estaba haciéndose la víctima, usándome como excusa para sus propios fracasos. Lidia sugirió que fuera a verla para tratar de obtener algunas respuestas, tal vez incluso confrontarla como lo había hecho con mi padre. No estaba seguro de si podría manejarlo, pero en el fondo sabía que LD tenía razón. No podía dejar que el pasado siguiera atormentándome. Así, cuando llegué a la casa de mi madre, el lugar era un desastre. El patio delantero estaba cubierto de maleza, la basura cubría el porche y la casa parecía que no la habían limpiado en años. Dudé un momento antes de llamar a la puerta. Ella respondió luciendo peor de lo que la había visto nunca. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su cabello era un desastre y apestaba a alcohol. Por un segundo, ni siquiera me reconoció. Luego su rostro se retorció en una burla. «Oh, mira quién decidió aparecer», dijo arrastrando las palabras, apoyándose en el marco de la puerta. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Esta era la mujer que se suponía que me amaba, la mujer que debería haberme protegido del abuso de mi padre, pero en cambio me había dado la espalda como se había dado la espalda a sí misma. «Vine a hablar», dije tratando de mantener mi voz firme. «Hablar de qué hay que hablar. Te fuiste, te escapaste con tu elegante dinero, me dejaste aquí». Podrido, sus palabras me dolieron, pero no iba a dejar que me hiciera sentir culpable. «No te dejé nunca, estuviste ahí para mi mamá, dejaste que papá abusara de mí y no hiciste nada, no puedes culparme por tus elecciones», se burló balanceándose ligeramente sobre sus pies. «Abuso tu padre solo. Estaba tratando de hacer un hombre de ti, siempre fuiste débil, siempre llorando por algo». Escucharla defenderlo, incluso ahora, era como un cuchillo en el pecho, pero esta vez no iba a dejar que tergiversara la narrativa. «Estás equivocada. Él era un monstruo y dejaste que me destruyera. Podrías haber hecho algo, pero no lo hiciste ya. ¿Ahora quieres culpar yo por todo lo que he hecho, mamá? He terminado de dejarte controlar cómo me siento». Su expresión se endureció, y por un momento pensé que iba a arremeter, pero luego solo se rió con un sonido hueco y amargo. «Sigue adelante, aléjate como siempre lo haces, eres como tu padre». No dije nada más, no había nada más que decir. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo un peso levantarse de mis hombros con cada paso. Me había enfrentado a mis dos padres y aunque no había sido la experiencia catártica que esperaba, me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su validación. Estaba libre de su control. Después de enfrentar a mis dos padres, algo cambió dentro de mí. Había pasado tantos años atormentado por sus acciones, por el dolor que me habían causado, pero ahora sentía una sensación de paz. Nunca cambiarían y no podía arreglarlos, pero podía sanar, podía seguir adelante. Lidia y yo decidimos hacer un viaje para alejarnos de todo por un tiempo. Fuimos a la costa, alquilamos una pequeña cabaña en la playa,
y pasamos los días caminando por la orilla, hablando de la vida y simplemente disfrutando de las cosas simples. Era la primera vez en años que me sentí realmente relajado, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de mi pasado, arrastrándome hacia abajo. El futuro se sentía abierto. Ahora no sabía qué era lo próximo para mí. Pero por primera vez no tenía miedo de eso. Había sobrevivido más de lo que la mayoría de la gente podría imaginar y había salido más fuerte. Lo que viniera después, sabía que podía manejarlo. No estoy diciendo que todo sea perfecto. Ahora todavía hay días en que las viejas heridas duelen cuando los recuerdos regresan, pero he aprendido a lidiar con ellos. He aprendido a dejar ir las cosas que no puedo controlar y concentrarme en la vida que he construido para mí. Unos meses después de mi viaje, recibí una llamada de Lidia. Tenía algunas noticias sobre mi padre. Había fallecido mientras dormía pacíficamente. Dijeron que era extraño escuchar esas palabras, pacíficamente, considerando el caos que había causado en mi vida. No fui al funeral, no sentí la necesidad. Me había despedido de él en esa habitación del hospital y eso fue suficiente. En cuanto a mi madre, no he sabido nada de ella desde nuestro último encuentro. Una parte de mí se pregunta si alguna vez volverá a comunicarse conmigo, pero no contengo la respiración. Si lo hace, estaré lista, y si no, también está bien. He hecho las paces con el hecho de que no todas las familias pueden curarse. Algunas heridas son demasiado profundas, algunas personas están demasiado lejos, pero también he aprendido que está bien alejarse para elegir tu propio camino y encontrar tu propia felicidad. Porque al final del día no estamos definidos por dónde venimos, estamos definidos por dónde elegimos ir, y finalmente me dirijo en la dirección correcta.